buenos días y bienvenidos a este servicio de gloria para nuestro Señor Jesucristo, el Padre y Espíritu Santo. Aquí en Yadá Christian Ministry somos los pastores Sebastián y Iván Jurado desde la ciudad de Mesa, dándole una cordial bienvenida a nuestros amados hermanos, Amén. familiares, esperando que se encuentren bien en este día. Aquí está un día precioso, fuera de lo normal, está lloviendo y a nosotros nos encanta porque casi nunca vemos esa lluvia, pero yo encuentro que lo que Dios ha hecho, toda naturaleza, todo estado del año tiene su belleza, las piedras, ¿verdad? El desierto, la playa, los bosques, las montañas, así que disfrutamos todo tiempo, pero como no vemos esto casi nunca, pues le damos gracias a Dios por eso en este día. Y nevando mucho para las montañas, está nevando. Nevando mucho para allá, para Flagstaff, donde se encuentra nuestro hijo. Así que esperamos que se encuentren bien en este día. Nuevamente bienvenidos a este servicio de hoy, donde vamos a estar tocando un tema muy importante que debemos conocer como siervos de Dios. Así que vaya tomando lápiz, papel, computadora, donde quiera que tome sus notas, porque es un tema que es bien extenso y este es el primero, creo que en una serie que vamos a estar tocando, porque es un tema muy extenso. Disculpen, no es como que tengo la garganta un poquito seca. Da la bienvenida, pastora. En lo que yo tomo un poquito de agua. Gloria a Dios. Dios ha sido bueno, como decimos, ¿verdad? Estamos contentos con lo que Dios está haciendo, con los tiempos de oración en que estamos teniendo durante la semana, esos 20, esa media hora que estamos tocando los cielos. Así que invitamos a que en cuanto vean la campanita, que vean que Yadá está live, que si no están haciendo otra cosita, que se conecten con nosotros para orar y seguir intercediendo. No son oraciones extensas, son cosas, ¿verdad?, que están pasando en ese mismo momento, y por eso queremos orar en ese mismo momento, estar atacando las tinieblas, no tener que esperar, sino que estar alerta, como el Señor nos llama, que seamos una iglesia que estemos despierta. Así que en este día también queremos felicitar a nuestra hermana Mariela, Gloria a Jesús, ¡Feliz cumpleaños! Que estuvo cumpliendo años el viernes. Así es. No pudimos orar por ella en ese momento, pero hoy queremos, cuando entremos, queremos bendecirla, una mujer de fe. Y queremos nosotros honrar a nuestra gente. Así que estamos contentos una vez más. En este día prepare su corazón, porque a veces hablamos del Espíritu Santo como si fuera algo, ¿verdad? Como si fuera algo bien liviano, pero definitivamente que el Espíritu Santo es la tercera persona de la Trinidad. El Señor nos lo envió a nosotros para diferentes funciones, porque sabía que nosotros íbamos a necesitar de alguien aquí en la tierra cuando Jesús ascendió al cielo. Así que si usted es nuevecito y no conoce mucho sobre el Espíritu Santo, esto es como va a ser una introducción para que empiece a anhelar tener esa presencia, amén, porque ya la tiene, porque una vez que el cristiano acepta a Cristo en su corazón, el Espíritu Santo viene a morar en nosotros, pero que podamos nosotros avivar ese fuego, que mantener el Espíritu Santo no contristado, sino que mantenerlo vivo en nosotros. Así que vamos a orar en esta mañana. Una vez más le damos la cordial bienvenida a aquellos que se están conectando ahora y los que se van a conectar posteriormente, porque algunos tienen sus servicios y después se conectan con nosotros. Así que los bendecimos de igual manera, y a todos los pastores, a todos los que están predicando la palabra del Señor, porque a eso es lo que el Señor nos ha llamado, a unidad. Gloria a Jesús. Así que póngase de acuerdo conmigo y vamos a adorar al único que merece toda gloria y toda honra. Padre, damos gracias por este precioso día, Señor, donde tú nos das el privilegio de poder llegar delante de tu presencia, Padre, para ministrar tu palabra, Señor. No es cualquier palabra, Señor, es palabra tuya, Dios, y queremos hacerlo con temor, con reverencia, de acuerdo a lo que tú has puesto en el corazón de nuestro pastor, Padre. Te pido, Dios, que tú lo uses, Padre amado, con poder y con gloria, y que la palabra que tú has puesto, Él pueda fluir y darla a tu pueblo en este día. Te pido, Dios, que seas tú quitando todo obstáculo, toda distracción, toda preocupación, y que nuestra mente esté lista para recibir lo que tú
tienes para nosotros en esta mañana y que nosotros podamos, Señor, caminar en esa palabra. Espíritu Santo, necesitamos, Señor, escuchar tu voz, necesitamos la intervención divina, Padre, en estos tiempos, Amén, Jehová. Padre, bendecimos a cada familia que se conecta con el cielo en esta hora, Dios, creyendo que tú continúas hablando a tu pueblo, Padre. Todavía tú sigues sanando, todavía tú sigues restaurando, todavía tú sigues haciendo grandes cosas, Dios, haciendo milagros y prodigios para que aquel que todavía no te cree, Padre, pueda tener un encuentro contigo. Padre, ese es el propósito, Señor, de cada palabra que se enseña en este ministerio, Señor, que aquel que no te conozca pueda tener un encuentro contigo, Señor, y que pueda recibirte como su único y exclusivo Salvador de su alma. Y si hay alguno entre nosotros, Padre, que todavía estamos ahí entre dos aguas, que podamos alinear nuestra vida a ti, Señor, y podamos ser obedientes, Padre. Te pido, Padre amado, que tú te glorifiques, que en nuestra boca no esté callada, que siempre haya una adoración, una alabanza para ti, Señor. Padre, quita toda vergüenza, todo temor, Padre, porque adoramos a un Dios vivo y de poder, a un Dios que ha prometido estar con nosotros hasta el fin, Padre. Gracias te damos por nuestras familias, gracias te damos por lo que vas a hacer en este día, por lo que has hecho y por lo que harás, Señor. Espíritu Santo, te damos la bienvenida a este servicio una vez más, Padre. Glorifícate y haz como tú quieras. Sí, de igual manera, Dios, oramos por la vida de Mariela, Dios, que tú le has concedido un año más de vida en victoria, Padre, sí, en victoria. Yo sé, Dios, que tú vas a conceder las peticiones de su corazón, Padre, que tú las conoces, Padre amado. Ayúdala a seguir esperando en ti, en esa promesa que tú has declarado para con su vida. Dale fuerza, salud, Padre amado, para que ella pueda seguir hacia adelante en tus caminos, Señor. Bendecimos sus generaciones, bendigo su matrimonio, bendigo a su familia, a su mamá, a sus hermanos, y te damos gracias, Señor, porque le has permitido un año más de victoria, Padre. En el nombre poderoso de Jesús, nos ponemos en tus manos en esta mañana. Amén y amén. Así que, amén. como siempre Gloria a Dios. digo, que no cese la alabanza, que puede decir un gloria a Dios y un aleluya. Amén. Gloria Amén. a Jesús. Gracias a Dios. Gracias, Gloria a Padre. Dios. Como bien dijo la pastora como introducción y como vieron en Facebook, el título de esta enseñanza, la predicación de esta mañana tiene que ver con conocer al Espíritu Santo. Conoce al Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque nosotros constantemente hablamos de Dios el Padre y mencionamos a Jesús el Hijo, ¿verdad? Y nos enfocamos en Jesús muchas veces y nos olvidamos del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo, como la pastora dijo, es la tercera persona de la Trinidad. No es una cosa, no es un ente invisible que está flotando por ahí simplemente sin uso, sino que tiene tanta importancia como Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo, ¿no? Y en el cristianismo la mayoría de las ramas y doctrinas creen en el Dios Trino o en la Trinidad. Y creemos en Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo. Amén. Y aunque usted no lo crea, hay ramas en el cristianismo donde no creen en el Espíritu Santo, no creen en la manifestación del Espíritu Santo, inclusive no le dan importancia a Jesús muchas veces. Así que hay muchas variaciones dentro de lo que es el cristianismo. Amén. Y que es interesante notarlo. Y a través de la Biblia nosotros conocemos quién fue Dios a través de las historias relatadas en el Antiguo Testamento. Estamos hablando de Dios el Padre. Amén. Sabemos quién fue Jesús a través de los evangelios, ¿no? Amén. Y sin embargo, para muchos, el Espíritu Santo lo mencionamos, saben que está ahí, pero parece un misterio. Lo ven como un espíritu misterioso que se pasea por los aires, que se presenta de vez en cuando, o solo conocen la historia del bautismo en el Espíritu Santo por la referencia a las lenguas de fuego, ¿no? Del día de Pentecostés. Pero ahí quedó. Y en este día nosotros queremos hablar sobre el Espíritu Santo para que nos familiaricemos más con quién es Él. Amén. ¿Quién es el Espíritu Santo? ¿Qué papel juega Él en la vida cristiana? Y la relación que Él tiene con el creyente. Porque Él tiene una relación con nosotros. Amén. Vamos a ir al libro de Juan en este día, al capítulo 14. Vamos a leer de los versículos 16 al 17. Amén, aleluya. Dan unos minutitos, segunditos para que lo vayan buscando. Juan capítulo 14, 16 al 17. Estamos en el Nuevo Testamento. Dice la palabra del Señor.
Y yo le pediré al Padre, y Él les dará otro abogado defensor, quien estará con ustedes para siempre. Me refiero al Espíritu Santo, quien guía a toda la verdad. El mundo no puede recibirlo porque no lo busca ni lo reconoce, pero ustedes sí lo conocen, porque ahora Él vive con ustedes y después estará en ustedes. Amén, gloria a Dios. Así que nota aquí que en este pasaje que nosotros acabamos de leer se refiere al Espíritu Santo como tu abogado defensor. Amén. Él es el que te defiende. Ahora, dependiendo de la versión de la Biblia que tú uses, usan intercambiablemente ciertas características, ciertos significados de lo que es, pero uno de ellos es el abogado defensor. Amén. Así que cuando el enemigo te quiere señalar el dedo por algo que has hecho, ¿verdad? Algún pecado que hayas cometido, el Espíritu Santo es el que sale a defenderte y dice, sí, es verdad, cometió ese pecado, pero por la sangre de Jesús, por la sangre que Jesús derramó en la cruz del Calvario, Él es perdonado y es justificado. Así es. Amén. Por eso dice que es nuestro abogado defensor. Amén. Claro está, con esto no quiero decir que puedes hacer lo que quieras y vivir una vida en pecado, ¿no? Amén. Solo porque la sangre de Cristo cubre los pecados, ¿no? Tiene que haber un arrepentimiento, pero hay perdón para el justo que se arrepiente a través de la sangre de Cristo. Amén. Y no hay pecado tan grande, te quiero decir, no hay pecado tan grande en este día que Dios no pueda perdonar y que la sangre de Cristo no pueda cubrir. Amén. Lo hemos dicho muchas veces y lo repito porque mucha gente no llegan a los pies de Cristo porque quieren esperar sentirse limpios, quieren estar sin pecado antes de llegar. Te quiero decir que eso es imposible. Amén. Eso nunca va a pasar. Solo hubo un hombre que caminó sin pecado en esta tierra y murió precisamente por eso, porque no hay obras que tú y yo podamos hacer. Amén. Nunca vamos a llegar a ese punto perfecto. Estamos caminando hacia Él en Jesucristo, pero necesitamos a Jesucristo, necesitamos el Espíritu Santo en nuestra vida para que nosotros podamos vivir esa vida justificada en Cristo. Así Amén. es. Fíjate que en el pasaje que acabamos de leer dice que el mundo no puede recibirlo porque no lo busca ni lo conoce. Ahora te voy a dar una noticia a última hora que a muchos les va a volar la peluca, porque a mí me la voló cuando lo escuché. Escucha esto. Te voy a decir esto. Préstame atención, por favor, porque esto es bien importante. Hay muchas personas que van a las iglesias, que asisten a una iglesia y sin embargo son parte del mundo. Tú ves su vida y no dan buen fruto. Hablas con ellos y cómo se conducen, cómo hablan, cómo se expresan. No notas la diferencia entre ellos y otras personas que no van a la iglesia. Mienten, son infieles, evaden sus impuestos, hablan mal de los demás, se enojan constantemente. Amén. Son personas que han sido posiblemente forzadas. Recuerda que leímos que dice que el mundo no lo busca y no lo conoce. Son personas que posiblemente han sido forzadas al evangelio, ¿no? Que posiblemente hasta van a la iglesia desde pequeños y siguen asistiendo por tradición. Sí, no han tenido un encuentro genuino con el Señor. Y esa es la próxima oración. Pero en realidad no han tenido un encuentro verdadero con Jesús o van a la iglesia por otras razones que vamos a discutir más adelante. Amén. Pero por esto nos dice la palabra en Mateo 7, versículos 21 al 23, dice: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Mucha gente no le gusta leer este tipo de versículos, ¿no? Pero la palabra, les recuerdo, que nos confronta, nos enseña, nos guía. ¿Y es para qué? Con un propósito, para que nos arrepintamos, cambiemos nuestros caminos. Dice Mateo 7, 21, 23, que no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace. Repito, el que hace, no el que dice, el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Sí, eso es lo que sucede porque la gente llama al Señor como Señor, y si es Señor es dueño, y si es dueño entonces yo me tengo que someter a su voluntad y menguar yo y dejar que el Señor domine mi vida, y ahí es donde entra cuando dice Señor, Señor, ¿verdad? Sino el que hace la voluntad del Padre, porque no solamente es decir Señor, pero si yo no estoy caminando en su voluntad, entonces no me llame Señor. Exactamente, y tenemos que
Iglesia, tenemos que despertarnos, tenemos que no decir, ¿verdad? Amén, no diga amén a todo lo que nosotros digamos simplemente por decir amén, sino que estudie lo que decimos, vaya a la palabra y escudriñe, busque su propia revelación de parte del Señor. Y lo mismo con cualquier iglesia, porque lo vemos, muchas personas dicen desde los altares cosas y la gente rápido, amén, 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 repiten. No, vamos a escuchar, vamos a ver el testimonio de las personas, vamos a tomar lo bueno y vamos a desechar lo malo, pero tenemos que juzgar las acciones de las personas, ¿no? Porque no queremos imitarlo todo. Hay ciertas cosas que están bien, ciertas cosas que están mal, y tenemos que imitar lo bueno y desechar lo malo. Nuevamente, tenemos que, muchas personas usan en su vocabulario Señor, ¿verdad? Señor, y pareciera como que es un habla cristiana, pero lo usan como si fuera a ordenar un combo una de McDonald's. Muletilla, ya no, es una como si eso fuera, es... exacto, es una muletilla, es parte de su vocabulario, pero la vida tiene que dar fruto, la vida y las acciones tienen que dar testimonio. Vamos a leer este versículo donde vemos la Trinidad que hemos hablado, Padre, Hijo y Espíritu Santo, y de dónde es que viene el Espíritu Santo. Vamos a ir al libro de Juan, capítulos 14, versículos 25 al 26. Juan 14, versículo 25 al 26. Gloria a Jesús. Les digo estas cosas ahora, mientras todavía estoy con ustedes. Sin embargo, cuando el Padre envía al abogado defensor como mi representante, es decir, al Espíritu Santo, Él les enseñará todo y les recordará cada cosa que les he dicho. Así que miren, en este versículo vemos la Trinidad. Es Jesucristo hablando. Amén. Jesús nuestro Señor. Dice en el versículo 26 que, sin embargo, cuando el Padre envíe, menciona al Padre, al abogado defensor, y especifica que nuestro abogado defensor es el Espíritu Santo. Vemos la Trinidad en un mismo versículo. Dice que nos enseñará, que nos va a enseñar todo y nos recordará cada cosa que Jesucristo ha enseñado. Amén. Así que podemos ver en ese versículo la Trinidad. Y puedes pensar en la Trinidad lo puedes poner dentro del marco de pensamiento histórico del hombre, de la humanidad. El Padre tenía el rol principal en el Antiguo Testamento. Jesús tomó su rol y su lugar cuando caminó en la tierra, cuando Dios se hizo hombre. Amén. Hace 2000 años y resucitó, y a través de Él tenemos la salvación y la vida eterna. Y cuando Él ascendió, desde ese día que Él ascendió, ¿verdad? Que llegó el Espíritu Santo, desde ese día hasta hoy, el Espíritu Santo es el que se mueve en la tierra y es el que está con nosotros. Sí, definitivamente, y no solamente ahora, ¿verdad? Desde el inicio, desde Génesis, cuando Dios creó los cielos y la tierra, dice que el Espíritu Santo se movía alrededor de las aguas. Así que desde el inicio el Espíritu Santo ha estado, simplemente que su función y también se manifestó en diferentes formas en el Antiguo Testamento, pero ahora está permanente, ahora está aquí, no solamente en nosotros, sino con nosotros. Y lo que sucede es que hay personas que no creen en la Trinidad porque definitivamente en la palabra no dice palabra Trinidad, eso no existe en la palabra, pero sí hay muchos versículos como lo que estamos leyendo ahora que sí afirman que es la tercera Trinidad. Así que el enemigo, como siempre, trata de transgiversar la palabra del Señor. Por eso es que hay muchos ministerios que no creen en el Espíritu Santo. Algunos creen solamente en el Señor Jesús nada más y no le dan el mérito al Espíritu Santo. Pero en este tiempo, imagínense qué hermoso es el Señor, porque Él sabía que cuando Jesús se fuera, nosotros íbamos a quedar desprovistos, no íbamos a poder seguir en este caminar, pero Él pensó en nosotros y por eso nos dejó nuestro defensor, nuestro consolador y todas las demás características que más adelante vamos a estar enseñando. Amén, así es. Gracias por la aclaración, pastora, y la aportación. Vamos a ver en el libro de Juan, el capítulo 15, el versículo 26, cómo se refiere al Espíritu Santo. Amén. Cuando venga el Consolador, a quien yo enviaré del Padre, es decir, el Espíritu de verdad que procede del Padre, y Él dará
testimonio de mí. Gloria a Dios. Mira qué palabra más linda. El consolador. ¿Cuántos no han necesitado o no hemos necesitado consolación en algún momento de nuestra vida? Amén. Él es el que nos consuela. Amén. Aunque parezca que estamos solos, Él es el que está ahí consolándonos. Amén. Y recordándonos las palabras de Jesucristo. Y dice que es el espíritu de ¿qué? De verdad. No de mentira. Les recuerdo, mi hermano, que toda mentira procede del diablo, Amén. del enemigo, Amén. de Satanás. Dios lo reprenda. Cualquier mentira, cualquier decepción, eso proviene del enemigo. El Espíritu Santo es el Espíritu de verdad y procede del Padre. Y Él es el que da testimonio de Jesucristo. Vamos a leer en el libro de Juan, el capítulo 16, versículos 7 al 13. Amén, gloria a Jesús. Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, esto es Jesús hablando, porque si no me voy, el Consolador no vendrá a vosotros, pero si me voy, os lo enviaré, y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado, porque no creen en mí; de justicia, porque yo voy al Padre, y no me veréis más; y de juicio, porque el príncipe de este mundo ha sido juzgado. Sigo con el próximo. Gloria a Jesús. Aún tengo muchas cosas que decirlos, pero ahora no las podéis soportar. Pero cuando Él, el Espíritu de verdad, venga, os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oiga y os hará saber lo que habrá de venir. Amén, gloria a Dios. Así que vamos a estudiar en este día, ¿verdad? 3 aspectos del Espíritu Santo que quiero que se recuerde en relación con usted. Y vamos a ver qué es lo que significa que Él va a convencer al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Nuevamente aquí dice, y les recuerdo, el Espíritu Santo es el que convence al mundo del pecado. No es usted y no soy yo. Nosotros no estamos llamados a discutir con las personas. Nosotros tenemos un llamado muy claro y es el dar testimonio de Jesús con la ayuda del Espíritu Santo, ¿no? Y hacer discípulos y bautizarlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Así que el Espíritu Santo es el que va a convencer al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Amén. Y lo primero que yo quiero que tú entiendas es que el Espíritu Santo es tu asistente. Voy a usar una palabra que no es... creo que no es correcta en el español, pero puedes decir ayudador para que lo entiendas mejor. Porque cuando utilizo la palabra asistente, no quiere decir que Él está por debajo de ti, ni está para que tú lo ordenes. Amén. Como hemos escuchado a muchas personas decir mientras oran, que gritan, y ahora mismo lo haces, ahora mismo, como ordenándole a Dios que haga las cosas. Eso es una oración arrogante, sin humildad. Y dice la palabra que el Señor mira al arrogante, al altivo de lejos. Amén. Así que tenemos que tener mucho cuidado con esas cosas, con esas oraciones que ordenan al Espíritu Santo a hacer cosas como si ellos estuvieran sobre el Espíritu Santo. Él es el que te ayuda. Él es tu asistente para ayudarte. Y otra palabra que se utiliza, que la acabamos de ver, es la palabra consolador, que vemos en este versículo, y es traducida de la palabra griego en la que se escribieron los evangelios, ¿no? Paracletos, y significa estas cosas, significa ayudador, significa defensor y significa consolador. Y lo vemos utilizado dependiendo nuevamente de la versión bíblica de la Biblia que tú usas, van a usar esas palabras. El Espíritu Santo a mí es el que me ayuda todos los días. Amén. No es Sebastián por sus méritos. El Espíritu Santo es el que me ayuda a ser un buen esposo, es el que me ayuda a ser un buen pastor, es el que me ayuda cuando preparo los mensajes a ir al versículo de la Biblia que tengo que leer para alimentar al pueblo, es el que intercede por mí. Él es el que intercede también a través de mí cuando oramos por las personas, ¿no? Así que necesitamos al Espíritu Santo. Él es nuestro consolador. Amén. En algunas Biblias, ¿verdad? Esto es lo que yo encuentro interesante en inglés, porque como yo hablo inglés y español, muchas veces yo traduzco las palabras de atrás para adelante, y algunas veces hasta me pregunta cuál es la palabra correcta, ¿verdad? Porque para mí la traducción es muy importante. Y en inglés, cuando usted ve las Biblias en inglés,
se refieren al Espíritu Santo cuando usan la palabra consolador es comforter, ¿verdad? Comforter. Y que da la casualidad que es el mismo nombre que se le da a lo que se conoce en español. Y esto lo aprendí yo ayer, porque yo decía comforter en buen Spanglish, de la cama. Se llama edredón. El comforter de la cama, lo que nosotros conocemos como comforter, es el edredón. Y todos los que utilizan esa palabra pues saben de lo que estoy hablando. Y son muy bonitos, ¿verdad? Adornan la cama, traen cojines muchas veces. Unos son más caros que otros, mucho más caros que otros, porque esas cosas son carísimas. Pero la mayoría de las personas no las utilizan con un propósito práctico. Son carísimas y lo único que hacen es estar encima de la cama para que se vea la cama bonita, ¿verdad? Para que el cuarto se vea bonito. Y entonces yo me pregunté, ¿verdad? ¿Cuántos cristianos no tendrán el Espíritu Santo como si fuera un comforter? Como si fuera solamente algo de lujo para verse bonito, ¿no? Como si fuera un edredón, y no lo utilizan, no lo usan, no lo quieren en su vida, no lo llaman, ¿no? No tiene un propósito práctico. Y Jesús dijo que necesitábamos al Espíritu Santo. Necesitamos al Espíritu Santo. No nos lo dio solo para que luciéramos bonitos hablando lenguas, impresionar a los otros hermanos de la iglesia. Él nos lo dio para guiarnos, para ayudarnos y para defendernos. Y tenemos que notar algo impresionante en lo que leímos, en el versículo que acabamos de leer, de cómo Jesús nos quiere transmitir la importancia del Espíritu Santo. Fíjate en Juan 16:7. Cuando Jesús habla y Él dice, os digo la verdad, Él nos está llamando la atención a lo que va a decir. Lo que Él quiere decir con eso es, escucha bien lo que te estoy diciendo, porque esto es bien importante. Él dice, os digo la verdad, que nos conviene que Él se vaya, que es más importante que Él se vaya para que el Espíritu Santo esté con nosotros que Jesús. Sí, bueno, porque Jesús tenía la limitación como hombre, no podía estar en todo lugar, aunque Él era también 100% Dios, pero ahora con el Espíritu Santo, sí, Él puede estar en todo lugar y nos puede ayudar a todos a la misma vez en diferentes... o sea, que nos convenía que el Espíritu Santo viniera, y porque el Espíritu Santo, ¿verdad?, es el que saca a Jesús, y ahí es donde nosotros hablamos sobre el poder de la resurrección, que es el poder que viene a través del Espíritu Santo, que es el mismo poder que se nos fue entregado a nosotros, la iglesia. Amén, así es. Y yo encontré eso tan interesante y tan impactante, que Jesús está diciendo, es más importante que yo me vaya, que yo estoy sanando enfermos, estoy liberando a las personas, estoy predicando la palabra del Señor, haciendo milagros. Es más importante que yo me vaya para que el Espíritu Santo esté con nosotros. Es más importante que yo no esté con ustedes, para que el Espíritu Santo esté con ustedes y se mueva a través de ustedes. Eso es algo increíble y tremendo. Amén. Así que vamos a ir al libro de Juan, capítulo 16, del 8 al 9. Amén. Juan 16, del 8 al 9. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado porque no creen en mí. Amén. Así que lo primero que hace el Espíritu Santo es convencernos de que somos pecadores y que necesitamos creer en Jesús. Amén. Amén. Así que no es trabajo de un pastor, no es mi trabajo convencerte. El Espíritu Santo es el que lo va a hacer. Mi trabajo es transmitir el mensaje, la palabra de Dios, como el Espíritu Santo me la está dando que sea entregada. Y Él es el que va a hacer la obra. Vemos muchas veces eso hecho incorrectamente en las iglesias, donde se trata de forzar a las personas a que hagan una cosa, a que acepten a Jesús, cuando eso es el libre albedrío que Dios nos da. Es el Espíritu Santo el que toca, no nosotros el que tenemos que forzar a la gente. El Espíritu Santo lo va a hacer. Amén. Cada quien tiene su rol, cada quien tiene su posición. Confiemos. Algunas veces tratamos de ayudar a Dios, tratamos de ayudar al Espíritu Santo y dañamos las cosas. Amén. Amén. Así que
porque el hombre, por su naturaleza, no va a acercarse a Dios. Por eso dice la palabra, porque Dios nos amó a nosotros primero, porque Amén. si es por nosotros mismos, nosotros nunca buscaríamos de Dios. Por eso necesitamos la intervención divina del Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo que nos ayuda a acercarnos al Padre y conocer al Padre en este tiempo, porque Jesús imagínense, Jesús era humano, Jesús no iba a vivir hasta este tiempo que nosotros estamos ahora, sería imposible, porque en la carne él no iba a poder, ¿verdad?, vivir todos esos años, 2000 y pico de años. Dios lo podía haber hecho, pero no era el propósito. Amén. Por eso es que tenemos el Espíritu Santo y es el que nos convence de pecado. Es Él. No podemos, nosotros solamente tratamos, ¿verdad?, enviamos la palabra, y la palabra, como es viva y es eficaz, y cuando entra el corazón del hombre y el hombre recibe esa palabra, recibe el convencimiento a través de esa palabra, el Espíritu Santo comienza a trabajar en esa vida. Eso es así. El Espíritu Santo fue el ente activo que te tocó a ti, fue el que me tocó a mí, fue el que nos trajo a nosotros a los pies de Jesucristo. No fue nadie que alguien nos habló, ¿verdad? Tú me hablaste a mí, de hecho, ¿verdad?, de la importancia de buscar de Dios nuevamente. Así que yo soy un hijo espiritual de la pastora. Amén, también, así es. En cierto sentido. Entérense, él es mi hijo espiritual también. Sí, ella es mi esposo, pero es mi hijo espiritual. Así que ella me recordó, ¿verdad?, de la importancia. Dios es bueno. Hemos sido marcados desde el vientre de nuestra madre, dice la palabra. Pero algunas veces nos alejamos y necesitamos, ¿verdad?, alguien que nos hable, un instrumento, que nos hable de la importancia, como hizo la pastora conmigo, de volver a buscar a Dios, de lo importante que eso es. Pero el Espíritu Santo es el que nos guía y es el que nos convence. Fue el que nos trajo a nosotros a los pies de Jesucristo. Nadie que ha aceptado a Jesús o buscado a Jesús lo ha hecho sin la dirección y activación de ese deseo y convencimiento por el Espíritu Santo. Cuando lo hace el Espíritu Santo, eso es efectivo. Cuando es un hombre, eso no es efectivo. Amén. Fíjate, y ahora me viene, a mí me encanta este tema porque yo creo que por eso yo amo el Espíritu Santo. Sí, vamos a hacer una serie porque esto me recuerda rapidito, me recuerda a la historia de Samuel cuando él era niño, y dice la palabra que él ministraba en el templo, él ministraba en las cosas del Señor, pero no conocía al Señor. Sí. Y hay muchas personas que pueden estar ministrando, personas que pueden estar haciendo cosas para Dios, pero en realidad no han tenido ese encuentro con el Señor. Pero ya una vez que tiene el encuentro con el Espíritu Santo que lo convence, entonces es que pueden seguir creciendo en la obra del Señor. Así que hay muchos que, como el versículo al principio que leíste, que desean Señor, Señor, pero no han tenido ese encuentro genuino con el Señor. Y si hay algo que en este día, en esta mañana, que a ustedes se le debe de quedar en este día, si no tienen a Jesús primeramente en su corazón como su Señor y Salvador de su vida, que este sea el día en que comience a caminar con el Señor, porque ahí inmediatamente el Espíritu Santo viene a morir en él. Y es muy triste tener una iglesia donde el Espíritu Santo no está en ningún lugar. Así que hay mucha emoción, hay mucho grito, hay mucho brinco, pero realmente el Espíritu Santo no se está manifestando en ese lugar, porque es imposible, iglesia, que si el Espíritu Santo, la gloria de Dios desciende en un lugar, que el pueblo se quede igual. Tiene que haber cambio, tiene que haber algo, tiene que pasar en la vida de esa persona cuando tiene un encuentro con Cristo. Lo podemos ver a través de toda la historia de cada hombre, cada mujer que tuvo un encuentro con el Señor. Nunca su vida volvió a ser la misma. Así que es tan importante tener esa experiencia, ese impacto con el Espíritu Santo. Ni su vida, ni las personas con las que ellos se comunicaban y hablaban. Porque la gente los veía y decía, el ejemplo grande de Pablo. Hasta los cristianos estaban asustados porque no creían que eso era el cambio verdadero. Tuvieron que darle tiempo para saber que era un apóstol llamado por el mismo Jesucristo, ¿verdad? Así que sí, tiene que haber cambio. Y eso se nota en los frutos. Y en Primera de Corintios, el capítulo 12, versículo 3, dice la palabra del Señor. Primera Corintios, capítulo 12, versículo 3. Por tanto, os hago saber que nadie hablando por el Espíritu de Dios dice: Jesús es anatema, y nadie puede decir Jesús es el Señor
excepto por el Espíritu Santo. O sea que por el otro lado de la moneda, si hay personas que dicen que Jesús no es el Señor, dice otro versículo, ¿verdad? Que como te digo, yo estaba preparando este mensaje y el Espíritu Santo me daba tantos versículos y tantas palabras que esto vamos a tener que hacer una serie porque son muchas cosas Amén. que podemos mencionar. Pero dice que todo lo que se opone a decir que Jesús es el Señor es el espíritu del anticristo. Sí, Amén. así es. Así que nadie puede decir que Jesús es el Señor excepto por el Espíritu Santo. Así que el Espíritu Santo es el Espíritu del Señor, el Espíritu de Dios, es Amén. la tercera persona de la Trinidad. Y el Espíritu del Anticristo quiere decir que Jesús no es el Señor, que Jesús no es el Hijo de Dios. Así que cualquier doctrina que dice que Jesús no es el Hijo de Dios, viene del Espíritu del Anticristo. Amén. Amén. Sea Y cualquier anatema. persona que dice que Jesús no es el Hijo de Dios, es el Espíritu del Anticristo. Aquí lo dice bien claro. Nadie puede decir Jesús es el Señor excepto por el Amén. Espíritu Santo. Amén. Es la misma revelación que tuvo Pedro cuando Jesús le preguntó, ¿y quién dicen ustedes quién yo soy? Exactamente. Y entonces Pedro, Pedro, Pedrito. Pedro, sí. O como tú dices de cariño, Peter. Peter, sí, a Peter, que dice, no, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Y ahí el Señor dice, no te lo reveló ni carne ni sangre, te lo reveló mi Padre que está en los cielos. Pero yo creo que la intervención del Espíritu Santo ahí tuvo que ver algo con esa revelación, como dice aquí, excepto por el Espíritu Santo que va a reconocer quién es el Señor. Así que, exactamente, así que conocemos y reconocemos que somos pecadores Amén. por el Espíritu Santo. Amén. Vamos a ver lo que dice en Juan 16:10. Amén, Capítulo aleluya. 16, versículo 10. Juan 16:10. Y dice que, ¿verdad?, que nos convencerá de pecado, y después dice de justicia, porque voy al Padre y no me veréis más. De justicia, porque yo voy al Padre y no me veréis más. El Espíritu Santo nos convence de justicia, porque yo voy al Padre. Eso significa que nos convence y nos hace seguros a ti y a mí de que Jesús hizo todo lo que tenía que hacer cuando Él caminó Amén. sobre la tierra, que Él hizo el sacrificio que hizo por ti y por mí, Amén. que Él murió y Él resucitó para que tú y yo pudiéramos ser justificados. Por Amén. eso es de justicia, porque tú y yo podemos ser justificados delante del Padre a través de ese sacrificio en la cruz de Jesús. Me convence de que por su gracia soy justificado, primero de pecado, pero cuando me arrepiento y acepto a Jesús como Señor y Salvador de mi vida, entonces soy perdonado, soy justificado. Me convence de esto. Y si no, de otra manera, usted y yo viviríamos el resto de nuestras vidas con el sentimiento de culpabilidad por las cosas que quizás hemos hecho en el pasado. Y si ya tú has aceptado a Jesucristo como Señor y Salvador de tu vida, ya te tienes que olvidar. El Espíritu Santo te tiene que dar ese convencimiento. Amén. Si no lo sientes, pídeselo al Espíritu Santo que te dé la revelación y Él te va a convencer de justicia, de que ese sacrificio en la cruz del Calvario que hizo Jesús es suficiente para cubrir los pecados que cometiste, los que cometiste ayer, los que cometiste hace 5 minutos y los que vas a cometer, porque vas a fallar. Mientras estemos en esta carne, vamos a fallar. Pero ¿sabes qué? La diferencia es la intención del corazón también. No podemos insistir en el pecado. Wow, es que se puede hablar tanto de esto, como dice el apóstol Pablo, escribió. Quiere decir eso, que vamos a insistir en el pecado, porque donde dice la palabra que donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia. Claro que no. No. Pero esa sangre de Cristo nos justifica. Amén. Y somos perdonados. Así que sentimiento de culpabilidad por lo que ha pasado en el pasado, descárgate eso, descárgale eso a Jesús. Amén. Y ese pídele al Espíritu Santo que te ayude. Ese sentimiento de culpabilidad proviene, iglesia, cuando no hay un verdadero arrepentimiento. Amén. Cuando se surge el verdadero arrepentimiento y un quebrantamiento en el corazón, la persona va a recibir esa paz de parte del Señor, que ha sido perdonado y justificado. Por eso en el libro de Romanos, también en capítulo 8, al principio de los versículos, dice, ¿y quién nos condenará? No, nadie nos puede condenar. Cristo, porque Él es el que vino, Él es el que fue a la cruz del Calvario. Amén. Así como dice el pastor, no hay ningún pecado que Jesús no crucificó ahí en la cruz del Calvario. Por eso Él dijo, consumado es. Bendito sea el nombre del Señor. Amén. Así que déjame hacerte una pregunta en este momento. ¿Te ha convencido el Espíritu Santo
de pecado. ¿Verdad? Analiza tu relación con Dios, con el primer día que llegaste a la iglesia, cuando te aceptaste a Jesucristo como Señor, como Señor y Salvador. Ahora déjame hacerte la segunda pregunta. ¿Te ha convencido el Espíritu Santo de que eres justo? O en otras palabras, ¿has sido hecho justo a través del sacrificio de Jesús? Amén. Como hemos dicho, la sangre de Jesucristo te ha perdonado. Amén. Vamos a ir al libro de Juan capítulo 16, versículo 11. Gloria a Jesús. Juan 16, 11. Y luego continúa el mismo versículo, dice, y de juicio, porque el príncipe de este mundo ha sido juzgado. Me encanta. Amén, ¿verdad que sí? Así que el Espíritu Santo nos convence de pecado, de justicia y de juicio. Nos convence de juicio porque ya el príncipe de este mundo, que se llama Satanás, ha sido juzgado. Ya ha sido juzgado. Quiere decir que ya Dios ha pasado la sentencia sobre el enemigo que quiere dañar tu vida, que ha venido para robar, para hurtar y para destruir. Amén. Y le ha dado victoria a su pueblo. Amén. Lo importante que es aceptar a Jesús y la gente no lo entiende todavía. Le ha dado victoria a su pueblo, a la gente que ya ha aceptado a Jesucristo, y el Espíritu Santo viene y te da esa libertad. Amén. Eso me recuerda como los niños en la escuela. Que le llaman el telltale en inglés, que siempre va con el chismecito. Tattletale. Ajá, Tattletale. con el maestro. Ay, fulanito hizo esto y fulanito hizo esto. Y así mismo es el diablo. Dice que uno de sus nombres es el acusador. Y él se pasa yendo al padre para estar acusando. Ay, mira lo que hizo fulanito, mira lo que hizo su tanito. Y el Señor vuelve y lo vira. Y le dice, sí, pero yo tengo a mi hijo que murió en la cruz del Calvario por él, y él es justificado a través de esa sangre de Cristo. Así que lo importante, iglesia, es que nosotros no le demos el derecho legal al enemigo para que él nos acuse delante del Padre. Eso es bien importante. Por eso es que nosotros tenemos que cerrar puertas. Cuando decimos cerrar puertas espirituales es cuando nosotros cometemos algún pecado y nosotros no hemos confesado ese pecado al Padre. Entonces le damos el derecho legal al enemigo para que sí nos acuse. Amén. Y entonces las bendiciones que Dios quiere entregarnos, entonces ahí hay una oposición, porque Dios es un Dios justo. Ahí se trata la justicia de Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Pero cuando nosotros cerramos esa puerta a través del arrepentimiento, a través del perdón, el enemigo puede acusarnos, puede decirnos, pero el Señor dice, mira, como le hace el maestro a los estudiantes, le digo porque soy maestra, ¿verdad? Como que ya deja de estar acusando, ya te quieto. Y eso es lo que hace. Y como dice el versículo que acabamos de leer, que dice que Juan 16, 11. Que este mundo, el príncipe de este mundo ha sido juzgado. Así que el enemigo va a tratar de juzgarnos, ¿verdad? Delante del Padre, de acusarnos delante del Padre, para que nosotros recibamos algún castigo de parte de Dios. Pero el Señor nos justifica, y mucho más cuando nosotros hemos optado, ¿verdad?, por el arrepentimiento. Así que Satanás dice que él ha sido juzgado porque él no tiene el perdón. Por eso él está tan enojado con nosotros, con el pueblo de Dios, porque él no puede ser justificado. Él no puede ser perdonado. Dios determinó su sentencia y eso no va a cambiar. Y por eso él tratar de arrastrarnos con él de la misma manera que él arrastró esa tercera parte de los ángeles en el cielo que se rebelaron contra Dios, y él quiere hacer lo mismo, tratar de que nosotros nos rebelemos contra el Padre. Y así que él no tiene parte, ni suerte, ni memoria con los hijos de Dios. Y es la misma estrategia que usan muchas personas que no quieren someter su voluntad a Dios y quieren arrastrar a los demás en las iglesias a que hagan lo mismo que ellos hacen. Amén. Y es la misma estrategia que utilizó Satanás. Te dijo Dios que no, vas a ser como Dios, al contrario, te vas a acercar más a Él. Así que tengan mucho cuidado, hermano, porque el enemigo es viejo, es sabio y utiliza, es el mismo mono vestido de diferentes trajes. Amén. Así que tengan mucho cuidado con aquel astuto, escucha. No sabio, es astuto. Sí, astuto, exactamente. Sí, utilicé la palabra incorrectamente, astuto. Así es, gloria a que el Señor Jesús. los reprenda. En el libro de Juan, capítulo 12, versículo 31, dice: Amén. Ya está aquí el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado
fuera. Amén. Así que gloria a Dios. Hace 2000 años Amén. Jesús venció a Satanás Así en la es. cruz del Calvario. Ya Él Así está es. vencido. Amén. El Espíritu Santo te convence de que el enemigo ha Amén. sido vencido y que Él ya no tiene autoridad sobre tu vida. Amén. Escucha eso es grande, porque Amén. muchas veces le damos demasiado crédito al enemigo. ujú. Él no tiene autoridad sobre nuestra vida. Él me Amén. convence de pecado, me corrige cuando me equivoco y que puedo vivir una vida, me asegura que puedo vivir una vida victoriosa en Cristo Jesús. Amén. Amén. Debemos hablar constantemente con el Espíritu Santo. Amén. Él es el que te dice qué decir, Ujú. qué no decir. Él es esa pequeña voz en tu mente que te dice, di esto. O cuando te muerdes la lengua, ¿verdad? Que quisieras decir algo, te dice, no lo digas, ¿verdad? No Cuando lo la pastora hagas. me dice algo, yo le digo, no, me dice, no te lo digas, no, son bromas. En el matrimonio lo usamos mucho el Espíritu Santo. No, pero gloria a Dios, son bromas, hermano. Hay que Pero perdonarlo, iglesia. Él dice, di esto, no digas esto, dice, vete por aquí o mira por allá, ¿verdad? Eso es el Espíritu Santo. Él es el que te ayuda cuando tienes que dar un consejo a una persona. Amén. Y te ayuda a traer la palabra que el pueblo necesita, que la persona Amén. necesita escuchar. Amén. ¿A cuántos no le ha pasado muchas veces que viene un pensamiento a tu mente y algo te sale mal y no sigues lo que el pensamiento te está diciendo y después tú dices, debí haber hecho, fíjate, lo pensé y no lo hice? Amén. Eso es el Espíritu Santo posiblemente que le estaba dando un consejo, una dirección y no obedecimos. Amén. Así que eso es el primer punto, es que el Espíritu Santo es tu asistente, tu ayudador. Amén. El Espíritu Santo, el segundo punto, es que tienes que entender que Él es, además de tu ayudador, Él es tu amigo. Amén. Amén. El enemigo le ha tratado de dar una mala reputación al Espíritu Santo, al mundo, diciéndole, si te conviertes, ¿verdad? Si te conviertes, aleluya, si te conviertes al cristianismo, el Espíritu Santo te va a obligar a correr por ahí, a hacer sonidos que no tienen ningún sentido, te vas a ver como un tonto, vas a hacer el ridículo. Muchas personas en las iglesias, tú las ves, ¿verdad? Que están brincando, supuestamente hablando en lenguas. Y nosotros creemos, quiero aclarar, creemos Amén. en el bautismo, en el Espíritu Santo, Sí. Amén. creemos en la manifestación de los dones del Espíritu Santo, Amén. creemos en el hablar en lenguas, pero no podemos negar que hemos presenciado muchas personas tratando de forzar la manifestación del Espíritu Santo. ¿Por qué? Por inmadurez e inseguridad. Porque piensan, se dejan llevar por la presión del grupo. Dicen, si no brinco, me van a juzgar porque quiere decir que estoy mal. Que estoy en la carne, que estoy en pecado. Sí, si no y empiezo a hacer sonidos con mi boca, entonces quiere decir que no tengo el bautismo del Espíritu Santo y van a decir que soy carnal. Amén. Así que esas personas son personas inmaduras e inseguras y tenemos que, a Dios le encanta la honestidad y la sinceridad. Y nuevamente, como la pastora ha dicho muchas veces anteriormente, el enemigo quiere hacer cosas que parecen buenas, pero que su fin es negativo. Y eso ha creado muy mala impresión, ha creado hasta mucha miedo a los que no son creyentes a convertirse al cristianismo, ¿no? Amén. Y inclusive yo una vez presencié personalmente, no sé si tú te acuerdas de esto, Ivonne, o si lo viste, pero una hermana que se puso a brincar tanto que tropezó con una bocina, se cayó y se dio tremendo cantazo en la cabeza. Amén. Y el Espíritu Santo, cuando se manifiesta, que se dio en el cuello, Carlos. Sí, también en el cuello, bien fuerte, feo. con una silla, así, por poco se desnuca. Y cuando el Espíritu Santo se manifiesta, Dios es un Dios de orden. Dios es un Dios de orden. Amén. ¿Recuerda las características del Padre? ¿Recuerda Amén. las características del Hijo? Pues mira, Amén. las características del Espíritu Santo son similares. Él hace todo con propósito. Amén. Dios no hace las cosas para un show. ¿No? Dios hace las cosas con un Amén. propósito poderoso. Y Amén. el propósito no es para impresionar a otros y montar un show de unción en la iglesia, ¿no? Amén. Podemos leer en Hechos 2, si Amén. vamos al capítulo 2 de Hechos, cuando los discípulos en el aposento alto fueron bautizados con el Espíritu Santo, eso no fue un show. Fueron bautizados con lenguas humanas que las personas comprendían. Y después de que fueron bautizados, fueron convertidas 3,000 personas. Amén. Pero vemos hoy en las iglesias que
da la casualidad que el Espíritu Santo solo bautiza en lenguas angelicales que nadie puede entender, ¿verdad? Qué cosa tan conveniente. Sí, lo que Tenemos pasa que ser es, honestos. sí, lo que pasa es que lamentablemente, ¿verdad? Muchas iglesias piensan que el Espíritu Santo solamente es fuego. Entonces, pero el Espíritu Santo también se puede manifestar en un simple soplo apacible. Puede ser Amén. calmado, puede ser tranquilo, pero si piensan, ¿verdad? Y catalogan un servicio que hubo mucha unción, mucho poder, mucha gloria, cuando hay un montón de pecado y hay un montón de manifestaciones de la carne, y entonces lo llaman, oh, la gloria de Dios, la gloria de Dios. Y siempre yo le he dicho, dije, ¿realmente fue la gloria de Dios lo que se manifestó aquí? Amén. ¿Qué fue lo que se manifestó aquí? Por eso es tan importante, iglesia, nosotros tener el discernimiento de espíritus. Amén. Y nosotros pedirle al Señor la revelación de las cosas que nosotros estamos viendo y las cosas que nosotros estamos escuchando, especialmente en estos tiempos, porque la Biblia es clara. Dice que han salido muchos engañadores. Amén. Para engañar aún a los escogidos. Así que tenemos que tener mucho cuidado con eso, porque el Espíritu Santo es algo que se ha manipulado de una manera, el enemigo, ¿verdad? De una manera tremenda, porque si ustedes vean la palabra, enseña que los mismos demonios, ellos hablan en lenguas, ellos imitan todo lo de Dios. Todo lo de Dios es imitado. Lo único que va a diferenciar va a ser el fruto. Va a ser el resultado de eso. Va a ser una persona, como decía el pastor, va a ser un mejor padre, va a ser una mejor madre, va a ser un mejor trabajador, va a ser un mejor siervo, o va a ser entonces cada vez más egoísta, vas a seguir más con el orgullo. ¿Cuál es el espíritu que se está manifestando en este tiempo? Y sí, la palabra lo dice, que es el espíritu del anticristo, aunque el anticristo todavía no se ha manifestado, pero estamos en el tiempo donde el espíritu del anticristo se está manifestando en este tiempo, y de eso podemos hablar, traer una enseñanza sobre eso. Amén, amén. Así que vamos a ir directamente a la palabra para ver de lo que estamos hablando. Amén. En Hechos capítulo 2, versículo 8, y vamos a leer luego el 41. Amén. Hechos 2, el versículo 8 y luego el verso 41 del mismo capítulo. ¿Cómo es que cada uno de nosotros los oímos hablar en nuestra lengua en la que hemos nacido? ¿En qué tipo de lengua? En la que ellos nacieron, la lengua natal. En nuestra lengua, o sea, que eran lenguas humanas. Las lenguas Creemos humanas. En las lenguas angelicales, porque lo dice la palabra en otros versículos, por eso digo que esto hay mucha tela que cortar, y vamos a hacer una serie para seguir hablando del Espíritu Santo. Pero esto fue con un propósito delante de las personas, y la palabra nos enseña que para nuestra propia edificación hablemos lenguas angelicales, ¿verdad? Pero eso es nosotros en privado. Amén. Pero en público, la lengua humana. ¿Para qué? Luego vamos a ver lo que dice, luego de que Pedro explicó lo que estaba sucediendo. Mire lo que sucedió en Hechos capítulo 2, versículo 41. Entonces los que habían recibido su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 almas. Amén. Así que ellos hablaron en lenguas humanas, testificaron de las grandezas de Dios a través de esas lenguas humanas. No fue simplemente un show. Y luego de que Pedro explicó lo que estaba sucediendo, ¿qué sucedió? 3,000 personas fueron convertidas. Así que nuestro Dios es un Dios de propósito. La manifestación del Espíritu Santo es con propósito, no es simplemente para vernos bonitos e impresionar a los demás. No, y ahí específicamente, ¿verdad? Las lenguas vinieron para poder predicar a esas personas que vinieron de diferentes lugares. Cuando Pedro estaba predicando la palabra, que ellos podían evangelizar a las personas en su propia lengua y poder entender el mensaje de Jesucristo y aceptar a Cristo como su único y exclusivo Salvador. Pero entonces a veces en las iglesias empiezan a hacer hablar en lenguas y la gente que son nuevas no entienden lo que está pasando y se asustan, se van. Y como dijo el apóstol Pablo, yo soy el más que hablo en lenguas, pero ¿de qué me vale yo hablar tantas lenguas y que nadie reciba al Señor como su único y exclusivo Salvador? Mejor me conviene no hablar en lenguas y hablar con el entendimiento para que la gente pueda recibir a Cristo como su único y exclusivo Salvador, que de eso es que se trata. Por eso hay que tener tanto cuidado, ¿verdad? Cuando yo recuerdo en una ocasión que el pastor le tocó traducir en un lugar y trajeron a esta persona porque
está supuesto, ¿verdad?, que todas las conferencias, todo lo que se haga, ¿verdad?, para atraer gente, el propósito es para ganar almas. Eso debería ser por lo menos uno de los propósitos, ¿verdad?, de que venga la gente que no conoce al Señor, porque estamos acostumbrados a predicarnos a nosotros mismos. Y cuando el pastor estaba traduciendo, que a mí me dio pena, yo recuerdo, yo le dije a él, ¿por qué no te bajaste? Porque la persona estaba... Casi todo estuvo hablando ella, supuestamente hablando en lenguas, y decía, pero ¿qué está pasando aquí? Ahora, quiero que entienda esto, pueblo, porque esto es un vivo ejemplo de por qué nosotros no podemos dejarnos influenciar, no podemos ser hipócritas, y hay personas que quieren manipularlo a usted, van a querer manipularlo a usted para forzar una manifestación del Espíritu Santo. Amén. Esta persona estaba esperando a que yo comenzara a decir cosas que el Espíritu Santo no me había dado para hacer. Yo no tengo el don de interpretación de lenguas, que la palabra lo especifica, pero ella quería que yo me inventara cosas porque posiblemente no se preparó. Porque todo el servicio básicamente fue ella diciendo cosas supuestamente en el Espíritu que nadie entendió. Y así no fuimos. Sí, y todo el mundo diciendo glorioso. Y yo no me doblegué. Yo no iba a hacer algo que el Espíritu Santo no me estaba dando para hablar. Así que ella quedó mal. Yo me quedé ahí parado esperando a que comenzara la predicación. Y nada, nuevamente, no podemos dejar que la presión de grupo, hermanos, yo espero que eso les sirva como ejemplo. Nada, yo voy a hacer mi trabajo, pero lo voy a hacer con integridad. Yo no voy a decir cosas o hacer cosas que el Espíritu Santo no me está mandando a hacer. Amén. Así que, nuevamente, el Espíritu Santo a ti tampoco te va a obligar a hacer cosas que te van a herir, ni te obliga a hacer absolutamente, te va a obligar a hacer absolutamente nada. Amén. Dios nos dio libre albedrío y Él no nos lo quita. Sin embargo, muchos humanos queremos quitarle el libre albedrío a las personas y queremos forzarlo a hacer cosas. Y eso, si Dios lo permite, ¿verdad? Nunca lo vamos a hacer en este ministerio. Amén. Aleluya. Que el Espíritu Santo sea el que nos dirija en todo. Amén. En 2 de Timoteo, capítulo 1, versículo 7, dice, para aquellos que piensan que no, pero es que cuando el Espíritu Santo, Él es más poderoso, obviamente, es Dios, Él te obliga. No, mira lo que dice 2 Timoteo 1 al 7. Porque, 1 versículo 7. Bueno, no lo tengo aquí, pero dice, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. ¿De qué? Dominio propio. Dominio propio. Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y dominio propio. ¿Para qué? Para que domines tu cuerpo, para que domines tu lengua. Tu lengua sobre todo. Así que sí, se puede controlar. Amén. Porque Dios es un caballero, Él no te obliga nunca a hacer nada. Amén. La gente inmadura, insegura son los que tratan de hacer cosas para llamar la atención y luego decir que es el Espíritu Santo. Amén. Eso es muy conveniente. El Espíritu Santo no es algo que es raro. Por eso algunas personas quieren al Espíritu Santo en una dosis limitada. Y nosotros no necesitamos dosis limitadas del Espíritu Santo. Amén. Lo necesitamos completo en nuestra vida. Amén. Así que cualquier temor que una persona pueda tener del Espíritu Santo o su manifestación no es algo que es producido por Dios, sino por el enemigo. El Espíritu Santo es una persona. Es bueno, o sea, Dios, ¿no? Lo que quiero decir es la persona de la Trinidad. El Espíritu Santo es bueno, tiene compasión, Él es gentil, Él es sensible y es la mejor persona que tú puedes conocer. Amén. Él no es arrogante ni es Amén. cortante. Y hay personas que hablan en el nombre de Dios y son arrogantes y son cortantes. Y luego dicen que el Espíritu Santo los obliga a ser así. El Espíritu Santo no está buscando intimidarte ni avergonzarte. Eso yo no lo creo, eso yo no lo compro, eso yo no lo acepto. Yo siempre he dicho que todo cristiano que tiene el Espíritu Santo tiene el fruto del Espíritu Santo en común. Es imposible que tú seas una persona ofensiva, cortante y arrogante y que tengas el Espíritu Santo. Amén. No es así. Amén. Así que tenemos que pedirle perdón a Dios por las percepciones incorrectas que tenemos o hemos asumido del Espíritu Santo, porque es solo a través del Espíritu Santo que vamos a poder vivir la vida cristiana, tener una familia exitosa y ganar las almas para Cristo.
Amén, porque muchas veces, lamentablemente, y muchas personas que empezaron bien, yo sé que empezaron bien, pero ya cuando Dios empezó a utilizarlo, ¿verdad? El Espíritu Santo empezó a utilizarlos en poder, en milagros, en diferentes dones. Ahí es donde, lamentablemente, si la persona deja de buscar la presencia del Espíritu Santo, empieza a obrar por su conocimiento y por lo que tiene. Y por eso, no sé, los que pudieron tener la oportunidad de ver la última enseñanza de ser como niños, cuando enseñamos lo que significaba el Jordán, que era el doblarse, lo profundo, y muchas veces el Señor nos lleva al Jordán, pero no queremos ahí limpiarnos y despojarnos de la altivez, de la arrogancia, para que el Señor realmente te esté usando. Claro, el don es irreversible, el Señor va a honrar su palabra, pero Dios va a tener un trato con esa persona, y por eso vemos muchos mensajes de personas así, y cuando tú los escuchas, han perdido la esencia, han perdido lo original, lo que está saliendo de ahí es solamente pura conocimiento humano y experiencias humanas, pero no con el respaldo del Espíritu Santo. Hay mensajes que tú escuchas y dices, wow, definitivamente que el Espíritu Santo está poderosamente, pero hay otros, tú ves a la persona como forzando, ¿verdad? Como que está forzando, y es por eso, porque el Espíritu Santo no se está manifestando ahí. Amén, así es. Así que hemos alcanzado las 1:30, pero me gustaría acabar este mensaje aquí, así que les voy a pedir 10 o 15 minutitos más, amén, para poder completarlo. Nuevamente, Él no te obliga a actuar de una manera rara, Él no te obliga a hablar de una manera rara, Él no te obliga a vestirte de una manera rara o caminar de una manera rara. Por esta percepción incorrecta, muchas personas le han cogido miedo al Espíritu Santo o a su manifestación. Y el Espíritu Santo nuevamente es la mejor persona y debe ser nuestro mejor amigo. Y el enemigo le tiene tanto miedo al Espíritu Santo en la vida de un cristiano que ha tratado de tergiversar su manifestación para ridiculizarlo y que el mundo lo rechace. Inclusive muchos cristianos, ¿no? Como hemos dicho, de dosis limitadas. Así que la evidencia del poder del Espíritu Santo no consiste nuevamente en hablar en lenguas, ni en brincar mucho, ni en la gritería. Eso no tiene propósito efectivo para el Señor, ¿no? Yo creo en cada don del Espíritu Santo, pero vamos a ver lo que dice Hechos capítulo 1, versículo 8. Hechos. No tengo Hechos. Ok. Pero recibiréis poder cuando el Espíritu Santo venga sobre vosotros, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea y Samaria, hasta los confines de la tierra. Vamos a saborear ese versículo un momentito, porque dice que recibiréis poder. A muchos les gusta eso, el poder del Espíritu Santo, ¿no? Y dicen que el poder es el hablar en lenguas, el gritar, el brincar, amén. Pero dice, luego que dice ese versículo, dice, y me seréis testigos. Amén. Para eso el es propósito, la muestra de la llenura del Espíritu Santo se demuestra cuando somos testigos de Jesucristo donde quiera que vayamos. Amén. Muchas personas están haciendo estas manifestaciones en las iglesias, pero ¿qué? Afuera, en su empleo, en su familia, pareciera que no fueran, ¿verdad? Dice, y me seréis testigos cuando recibas el poder del Espíritu Santo. Así que donde quiera que vamos, cuando tenemos el Espíritu Santo, se nota la diferencia. Amén. La iglesia primitiva, cuando recibió el poder del Espíritu Santo, sí habló en lenguas, sí profetizó, pero salieron y hablaron al mundo de Jesús. Amén. Es muy fácil brincar y hablar en lenguas en una iglesia donde todo el mundo lo está haciendo. Pero nuevamente, ¿cómo están testificando de Jesús? Amén. ¿Qué ejemplo estás dando? Amén. ¿Cómo está el testimonio de tu vida llevando a las personas a los pies de Cristo? Para eso es el poder del Espíritu Santo y la llenura del Espíritu Santo. Y Satanás lo sabe, y por eso es que quiere enfocarse y hacernos pensar que hay unas manifestaciones específicas para hacer dentro de nuestros hogares o en las iglesias, pero que no se manifieste el Espíritu Santo siendo testigos de las naciones. Que esa manifestación no se dé. Amén. Que se den las otras, pero el testificar de Jesús, que no sea eso.
¿verdad? Así que claro, porque eso es lo que están sacando entonces a esas personas del reino de las tinieblas y la estamos llevando al reino de la luz, al reino de Cristo. Amén. Por eso Él no quiere, a Él no le molesta que la gente estén hablando en lenguas y brincando y haciendo eso. Así es. Al diablo no le molesta eso. Él lo que sí no quiere es que la persona realmente tenga un encuentro genuino con el Señor y sea sacado, ¿verdad?, de las tinieblas a la luz admirable que es Cristo. Amén, amén. Así que hay algo que yo quiero que tú notes, ¿no? Que porque estamos hablando de dones y quiero que entiendas esto también, este particular, es que el don del Espíritu Santo es el Espíritu Santo. Amén. Amén. Él es el mismo regalo, no se trata de una manifestación. Y es interesante notar que el pasaje dice, me seréis testigos. No dice, Amén. daréis testimonio de mí o simplemente hablarás de mí, aunque sabemos que eso es necesario, pero dice, me seréis testigos. Quiere decir que nuestra vida completa debe Amén. ser un ejemplo de tener a Cristo, no solo con las palabras. Tú eres un testigo. Yo soy un testigo. Tenemos que ser testigos, no solo testificar. Amén. Amén. ¿Entienden la diferencia? Amén. Así que Dios, el Espíritu Santo es tu ayudador, amén, y también es tu Dios. Es el tercer punto que te quiero llevar. Además de que es tu amigo, tu ayudador, el tercer punto es que el Espíritu Santo es tu Dios. Tenemos que entender que el Espíritu Santo es Dios. El Padre es Dios, el Hijo es Dios, Amén. y el Espíritu Santo es Dios. Y cuando algunas veces piensas que Dios, el Padre o Jesús son los que te están hablando, muchas veces, como dijimos, es el Espíritu Santo, o sea, el Espíritu Santo en su rol. Él no es una cosa, el Espíritu Santo es una persona. Nuevamente, es la tercera persona de la Trinidad. Dios no se refiere, Dios el Padre, al Espíritu Santo como una cosa. En los versículos que hemos utilizado hoy podemos ver que dice, Él vendrá, Él les enseñará, no esa cosa, Él vendrá, Él les enseñará, Él dará testimonio de mí. La Trinidad la vemos en los siguientes versículos que vamos a leer rápidamente. En Lucas capítulo 3, versículo 22. Y el Espíritu Santo descendió sobre él en forma corporal como paloma. Y vino una voz del cielo que decía, tú eres mi Hijo amado, en ti me he complacido. Menciona al Espíritu Santo en el versículo 22. Habla sobre el Hijo, tú eres mi Hijo amado, y es el Padre hablando. Ahí vemos la Trinidad. Las tres. Amén. En Mateo 28, capítulo 19 dice, id pues y haced discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Nuevamente, eso es lo que se conoce como la gran comisión que dejó Jesús. Y tú no bautizas a alguien en el nombre de algo, es de alguien. Así que en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, demostrando que el Espíritu Santo es una persona. Satanás ha querido esconder el conocimiento a las personas de quién es el Espíritu Santo, haciéndolos pensar que es algo diferente a Dios. Mira lo que dice en Hechos capítulo 5, versículos 1 al 4. Gloria a Dios. Pero cierto hombre llamado Ananías, con Zafira su mujer, vendió una propiedad y se quedó con parte del precio, sabiéndolo también su mujer, y trayendo la otra parte, la puso a los pies de los apóstoles. Mas Pedro dijo, Ananías, ¿por qué ha llenado Satanás tu corazón para mentir al Espíritu Santo y quedarte con parte del precio del terreno? Mientras estaba sin venderse, no te pertenecía, y después de vendida, no estaba bajo tu poder. ¿Por qué concebiste este asunto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Amén. Así que podemos ver ahí que Satanás es el que llena el corazón para mentir. Dijo que para mentir al Espíritu Santo. Y luego finaliza diciéndole, no le has mentido a los hombres, sino a Dios. O sea que le mintió al Espíritu Santo, que es Dios. Muchos creyentes se desvían en tangentes porque en realidad no tienen esa relación, como hemos dicho, con el Espíritu Santo. Y cuando digo tangente me refiero a que cuando estudian la palabra se enfocan en una cosa en particular, y lo hemos visto mucho, sin tomar el consejo completo de la Biblia en consideración. Y muchas personas a través de los años que llevo en la iglesia han intentado lograr que yo me enfoque también de igual manera solo en un aspecto de la Biblia para convencerme de algo, ¿no? Y se pierden el consejo
de la palabra en su totalidad, el contexto completo de Génesis a Revelación y el fundamento que son las enseñanzas de Jesús. Tangentes, y un ejemplo es como el evangelio de la prosperidad, el hacer dinero, ¿no? Eso es un ejemplo. Así que tenemos que tener mucho cuidado en lo que nosotros aceptamos, hermanos, que no aceptemos simplemente los enfoques, porque se pueden sacar versículos del contexto completo de la Biblia. Amén. Y Satanás ha utilizado muchas variantes que han salido de la iglesia cristiana usando las tangentes, solo sacando versículos fuera del contexto, porque eso es lo que nos gusta, eso es lo que nos conviene para llevar y tratar de convencer a la gente de nuestro pensar, deshaciéndonos de todo lo demás que tiene la Biblia. Así que el Espíritu Santo hace lo siguiente por nosotros. Él intercede por nosotros. Amén. Y a través de nosotros aquí en la tierra. Él escoge los ministros de Dios. Amén. Él cualifica a los ministros de Dios. Él enseña y nos guía. Él glorifica a Dios. Amén. Él nos muestra cosas de Dios y nos revela los misterios de Dios. Él nos da libertad. Y si no nacemos nuevamente a través del Espíritu Santo, no podemos entrar al reino de Dios. Amén, aleluya. Dios Padre, Jehová, Dios Hijo, Jesús y el Espíritu Santo son el mismo Dios. Amén. Él es el que ahora nos está tratando de ayudar y puede ser contristado porque Él tiene sentimientos, se puede entristecer. Él te da sugerencias de qué rumbo tomar en tu vida. Amén. Cada vez que tienes que tomar una decisión. Y tenemos que tomar decisiones todos los días. Pero te recuerdo, tú, yo, somos los capitanes de nuestro barco. Tú eres el capitán de tu barco. Él no te va a obligar por qué camino vas a guiar, por qué camino vas a tomar. Pero esa pequeña voz que te dice que debes hacer esto, ese es Él. Él es el que te dice, te sugiero que vayas a la iglesia. Te sugiero que comiences a dar los diezmos. Te sugiero que le pidas perdón a esta persona. Amén. ¿Cuántas veces te pregunto, no has tenido ese sentir que debes tomar una decisión, un rumbo, no la tomas y luego te das cuenta que las cosas te fueron peor? Amén. Eso fue el Espíritu Santo que está tratando de guiarte, pero no seguiste el consejo. Amén. Así que el Espíritu Santo es tu ayudador, es tu asistente, Él es tu amigo y es tu Dios. Aleluya. Y debemos arrepentirnos por olvidarnos de lo importante que Él es, de no hablar con Él, de la persona que Él es, por no someter nuestras vidas totalmente a Él. Amén. Por el miedo y por no escucharlo cuando Él nos habla. Así que nuevamente, gracias por su tiempo adicional. Vamos a hacer de esto una serie porque hay mucho que tenemos que hablar del Espíritu Santo. Excelente activo en nuestras vidas en este día. Él es nuestro ayudador. Tiene que ser parte de nuestra vida y hay mucho que tenemos que hablar de Él. Así que, pastora. Aleluya. Así que no quiero añadir nada más, sino que quiero orar. Dios nos ha hablado en esta mañana. Definitivamente el Espíritu Santo muestra su amor para cada uno de nosotros. Amén. Gloria a Jesús. Y queremos cerrar con esta alabanza. No tenemos los derechos del autor, pero queremos cerrar con esta adoración. Gloria a Jesús. Invitar al Espíritu Santo ahí donde se encuentras. Y vamos a adorar al Señor en unos minutitos. Amén. Antes de cerrar. Padre, damos gracias, Espíritu Santo, por tu palabra, Señor, que tú nos has hablado en esta mañana una vez más. Gracias porque tú has enviado a nuestro consolador, a nuestro amigo, gracias, Padre, el que nos guía a toda verdad, a toda justicia, Señor. Te pido, Espíritu Santo, si hay alguno entre nosotros que ha contristado el Espíritu Santo, que en este día pueda pedir perdón, Señor, y que pueda ponerse a cuentas contigo, Señor, porque necesitamos la intervención del Espíritu Santo para poder seguir hacia adelante, Señor. Glorifícate en esta mañana, Padre. Bendice, Señor, a cada familia que ha escuchado esta palabra, Señor, y que ellos puedan ponerse a cuentas contigo, Padre. Espíritu Santo, glorifícate en la vida de cada uno de nosotros, Señor. Llénanos cada día más, como dice tu palabra, que seamos llenos del Espíritu Santo, Padre. Que seamos llenos de tu amor, que seamos llenos de tu paz, que seamos llenos de tu justicia, que seamos llenos de tu juicio, que seamos llenos de tu verdad, Padre. Que podamos caminar en esa verdad, Señor Dios, que te identifica a ti, Señor, y nos identifica a nosotros
siendo tus hijos, Padre. Espíritu Santo, ven en esta mañana. Ven, Señor, sobre cada vida en esta hora, Jehová. Manifiéstate, Señor, aquel que no ha tenido esta experiencia contigo, Padre. Clamamos en esta hora para que tu Espíritu, Señor, descienda en sus corazones. Aquel que está anhelando tu presencia, aquel que está anhelando tener ese encuentro personal contigo, Dios, que este sea el día, Padre, que tú hayas separado para que ellos tengan ese encuentro contigo, Padre. Saca de nosotros todo aquello que impida poder recibir esta manifestación gloriosa, Padre, que tú nos has dejado, Señor, este regalo hermoso, Padre, que es tu presencia, que es la tercera persona de la Trinidad, Padre, que es el que nos ayuda a hacer aquellas cosas que no podemos hacer con nuestras propias fuerzas. Es a través del Espíritu Santo, es a través del Espíritu Santo que podamos predicar tu palabra, que podamos llevar el Evangelio, que podamos, Padre, reprender, Señor, al diablo y a sus demonios, Señor. Es a través del Espíritu Santo, Padre, que podamos, Señor Dios, quebrantar todo plan del enemigo, Padre. No es con nuestras propias fuerzas, no es a nuestra manera, es a través de tu Espíritu Santo, Señor, que en esta mañana, Señor, llénanos cada día más. Perdónanos, Padre, si te hemos contristado, Señor, a tu Espíritu, Padre, si hemos desobedecido. Cada vez que Él nos quiere guiar, cada vez que Él quiere que hagamos algo y no queremos escuchar su voz, Padre, ayúdanos, perdónanos, Padre, en esta hora. Queremos caminar, Señor, bajo la dirección de tu Espíritu, bajo la guianza de tu Espíritu, Padre. Llénanos, Señor, con los dones, con el fruto de tu Espíritu Santo, Padre, con el amor, con la paciencia, con la benignidad, Padre, con la bondad, con la mansedumbre, con la fe, con el dominio propio, Padre, que podamos manifestar el fruto de tu Espíritu, especialmente en este tiempo, Padre, reprendiendo, Padre, todo espíritu del anticristo que quiere, Señor, imponerse en las iglesias, que quiere imponerse, Señor, en tu servicio, Padre, que quiere tratar de engañar, Señor, a tu pueblo, Padre, pero en esta hora los reprendemos en el nombre poderoso de Cristo, y Padre, y pedimos que sea tu gloria, que sea tu poder el que se manifieste, Señor, en cada servicio donde esté predicando tu palabra, Señor, que sea tu Espíritu Santo obrando a través de tus siervos, Señor, a través de tus hijos, Padre amado. Padre, te glorificamos en esta hora, Dios, y aquel, Padre, Señor, que todavía no te conoce, te pedimos, Padre, en este día que pueda tener ese convencimiento de pecado, Padre, y que pueda dejarte entrar, Señor, porque tú estás tocando a la puerta, tú estás tocando todavía a la puerta, Señor, a ese corazón endurecido, pero en este día creemos, Padre, que tú pones un espíritu enseñable y que abrirá la puerta del corazón para que tu Espíritu, Señor, venga a morar en ellos y que ellos puedan entender que te necesitan, Padre, que somos necesitados tuyos, Dios. No podemos pelear esta batalla con armas carnales, Señor, sino, Padre, a través de tu Espíritu Santo es que vamos a poder vencer la carne, vamos a poder vencer el pecado, Señor, y vamos a poder pararnos en la brecha, Señor. Padre, te bendecimos en esta mañana. Bendigo al pueblo Yadat, Señor, a cada una de nuestras familias, Señor. Ayúdalos, Padre, en esta semana, Padre, con cualquier situación que tenga que enfrentar, conociendo y sabiendo que el Espíritu está con ellos, el Espíritu de verdad está en ellos y los guiará a toda verdad y a toda justicia. Bendecimos a tu pueblo en esta mañana y a ti daremos toda gloria y toda honra al que vive y reina para siempre. Gracias, aleluya, aleluya. Así que, iglesia amada, sean bendecidos en esta hermosa mañana y que el Espíritu Santo se manifieste en sus vidas. Así que si aquel que no ha tenido la manifestación del Espíritu, ore, pídala al Señor y el Señor se le va a revelar. Pero hay que anhelarlo, hay que quererlo, porque no simplemente porque Él viene a morar a nosotros, pero Él quiere ser parte de nuestra vida. Así que los bendecimos, gloria a Dios por la palabra, así que nos gozamos y vamos a empezar, yo creo que a hacer esta serie y hablar más del Espíritu Santo y honrar y familiarizarnos con Él. Amén. Así que sean bendecidos y que pasen un excelente fin de semana. Los esperamos el miércoles y en las intervenciones, intermisión divina que estamos teniendo, que estamos orando un ratito. Así que Dios me los bendiga y Dios me los guarde. Bendiciones y abrazos.